Buen día, Dios bendiga su vida, hermano, hermana, Dios le bendiga. Es una bendición poder compartir este mensaje. Los ministros de altares. Este es el tema, los ministros de altares. ¿Quiénes son los ministros de altares? Son los sacerdotes que están preparados con conocimiento y entendimiento para hacer un sacrificio agradable ante Dios. La Biblia dice que Dios nos ha constituido reyes y sacerdotes para alabanza de su gloria, para honra de su gloria, para su reino. Aleluya. Pero verdaderamente solo los sacerdotes pueden ministrar en el altar, porque el sacerdote conoce y entiende cuáles son los sacrificios agradables ante Dios. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Primera de Pedro capítulo 5 verso 10. Este versículo habla del sacerdocio. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En este versículo hay 5 palabras para poder reflexionar, para poder desglosar y poder interpretar qué es lo que está hablando. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo quiere traer a nuestra vida? Dice que, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, oiga, después que hayas padecido, número 1, padecido. El que va a ejercer el sacerdocio, el que va a ministrar en el altar, tiene que ser procesado, tiene que primero conocer los padecimientos del Evangelio de Cristo. Tiene que pasar por momentos de sacrificio, porque Él va a hacer sacrificios delante de Dios, perfectos y agradables. Después que hayas padecido un poco de tiempo, el sacerdote que va a ministrar en los altares tiene que ser una persona procesada, que ha sufrido, que sabe lo que es quebrantamiento de espíritu, que sabe lo que es humillación de alma delante de Dios. Número 2, Él mismo os perfeccione. ¿Cómo será perfeccionado el sacerdote de parte de Dios? Con la doctrina revelada de la palabra de Dios, porque Él va a edificar a otros, los va a preparar con la palabra bendita de Dios. Él mismo os perfeccione. El que va a ejercer el sacerdocio no es cualquier cosa. Es una persona bien edificada con la doctrina de Cristo, que está siendo perfeccionada. Él mismo os perfeccione, afirme, dice la siguiente palabra, tercera palabra, afirme.
¿Cuándo va a tener firmeza este sacerdote? Cuando ha conocido la disciplina de Dios y así la va a poder enseñar a otros, porque ha sido disciplinado por Dios, no por los hombres, porque el sacerdote va a enseñar al pueblo a cómo consagrarse a Dios. El sacerdote va a enseñar el temor de Dios, va a enseñar la santidad de Dios. Pero cuando una persona puede hablar de firmeza, cuando ha sido disciplinado, cuando ha sido procesado por la disciplina de Dios. Os perfeccione firme, fortalezca, dice esta palabra. El sacerdote que tiene fuerza espiritual, que tiene llenura del Espíritu Santo, que está ejerciendo la administración en el altar, tiene que saber cómo ser fortalecido por Dios para así poder enseñar a otros. Y establezca, dice esta palabra. Para ser establecido como ministro de altar, hay que ser primero procesado en sufrimiento. Hay que ser perfeccionado. Hay que ser bien afirmado con la doctrina. Hay que conocer bien cómo ser fortalecido en el poder de Dios. Ahora que ya conoce todo esto, ahora Dios sí lo va a establecer como ministro de altar. Todo aquel que ejerce una función en un altar, y estoy hablando de verdaderos ministros de altares, porque hay muchos que están queriendo ministrar en los altares, pero no son sacerdotes. Escuche esto. El altar es un lugar muy delicado que solo los sacerdotes de Cristo podemos ministrar. Es lo que muchos no han entendido. ¿Qué son las ovejas y qué son los corderos? En Juan capítulo 21, versos 15, 16 y 17, ahí Jesús le está dando una orden a Pedro. Libro del Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15, 16 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. La primera recomendación que Dios le da a Pedro es que apaciente los corderos. ¿Quiénes son los corderos? Los corderos son los ministros que van a ministrar en los altares, pero verdaderos ministros. Y está el grupo de las ovejas.
hay ovejas que no son ministros. Entendamos esto. Hay ovejas que no son ministros. Por tanto, no pueden ministrar en un altar, ya que el altar es hecho para sacerdotes, para ejercer el ministerio del sacerdocio. Porque en el altar hay que hacer un sacrificio con conocimiento y entendimiento para Dios, un sacrificio agradable a Dios. En el Antiguo Testamento el sacerdote entraba al altar y era el encargado de rociar la sangre sobre las personas y sobre los utensilios que se usaban para la obra de Dios. El sacerdote es el que se encargaba de usar la santa unción para santificar el altar, para santificar los utensilios que se usaban para la honra y gloria de Dios. Pero hoy en día se cometen unas grandes barbaridades. A cualquiera ponen ministrar al altar. Personas sin ser procesadas. Personas sin conocer la doctrina de Cristo. Personas que no conocen al Espíritu Santo. Como que si el evangelio fuera juguetería. Como que si el evangelio fuera cualquier cosa. Esto tiene un orden. La iglesia primitiva sabía que el altar es para predicar y enseñar el evangelio y que ese lugar no se le puede dar a cualquier persona. Ese lugar no se le puede dar a cualquier persona. Solo a los ministros preparados, capacitados para poder ejercer un sacerdocio. Vayamos al libro de los Hechos, en su capítulo 6, verso 1, 2, 3 y 4. Libro de los Hechos, capítulo 6, verso 1, 2 y 3 y 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Porque el ministerio de la palabra de Dios no es para cualquiera, es para sacerdotes verdaderos del Espíritu Santo, para verdaderos ministros llamados, capacitados, ungidos y lavados de parte de Dios, santificados para este ministerio, para ejercer el sacerdocio en un altar. Aquí había muchos hombres y eran buenos hombres. En esta iglesia primitiva. Pero como Pedro, como dirigente, él sabía que la administración de los altares no es para cualquiera. Entonces él hizo una separación en el trabajo de la obra de Dios, en el servicio.
separó a los servidores que podían servir en otras funciones y separó a los que iban a fungir en el sacerdocio como ministradores de la palabra de Dios, ejerciendo el ministerio de la palabra de Dios como sacerdocio. Hechos capítulo 6, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Oiga, para servir a las mesas. En este servicio de la mesa está cuando hay repartición de alimentos en una congregación, pero también está el servicio de barrer el templo, de lavar el baño, de darle mantenimiento a la casa de Dios. Eso es un servicio, ese es un trabajo para Dios que se debe de hacer con amor, con gozo, con deleite, no quejándose, no murmurando, porque eso no es aprobado de parte de Dios. Ese servicio tiene que ser bien hecho, con amor, con gozo, con entusiasmo. Pero ese servicio no tiene nada que ver con el altar, con los ministros de altares. Verso 3. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Es un trabajo. Y dice el apóstol Pedro, tomando en cuenta a los demás: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Quiénes nosotros? Los apóstoles. Los que estaban aptos para poder ministrar en el altar, para poder enseñar la palabra de Dios, para poder predicar, para poder dirigir los sacrificios que son agradables ante Dios. Eso es lo que hace un verdadero sacerdote de altar. Sabe dirigir lo que le agrada a Dios, lo que a Dios le gusta. Sabe cuál es la voluntad de Dios. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero hay muchos que son servidores y están sirviendo, pero ya quieren ser ministros de altares y todavía no han sido discipulados, capacitados. ¿Y qué es lo que cómo van a dirigir a la obra del Señor? ¿Cómo van a dirigir al pueblo? Sin capacitación, sin preparación. Hagámonos una pregunta. ¿Será que solamente soy una oveja para servicio de un trabajo que no tiene que ver con el altar? ¿O será que soy un cordero, uno de los corderos del rebaño de Cristo, llamado para ministrar en los altares? Hagámonos un examen. Los ministros de altares son personas que han sufrido, son personas que han sido procesadas, son personas que han sido enseñados por el Espíritu Santo a amar la palabra de Dios, amar el sacrificio agradable y perfecto delante de Dios. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10, donde está basado este mensaje. Los ministros de altares o el sacerdocio de Cristo, los sacerdotes de Cristo.
¿Cómo puede hablar alguien de disciplina si nunca ha sido disciplinado? ¿Cómo puede hablar alguien de tanto sufrimiento, de ser procesado en el caminar del Evangelio, si no tiene experiencia? Si es un neófito, un nuevo. Tremendo. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido, oiga, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Esto habla del ministerio del sacerdocio. Pero ya muchos se creen ministros de altares y no son nada. Tenga cuidado. Los altares de Dios no es para hacer payasadas, no es para ir a contar historietas. Los altares de Dios es para hacer sacrificios agradables ante Dios, es para dirigir un sacrificio que a Dios le agrada, perfecto. Es para hacer un sacrificio que a Dios le agrade. Ya muchos quieren ministrar en los altares y no conocen la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo tiene dos niveles: doctrina básica, doctrina dimensional. Lo básico y lo dimensional, una sola doctrina en dos niveles. Pero los verdaderos ministros de altares, que vamos a poder hacer sacrificio agradable y poder dirigir a un pueblo, somos los verdaderos sacerdotes que conocemos lo dimensional, conocemos lo básico y lo dimensional de la doctrina de Cristo. Esto no es juguetería, esto no es payasada, no es circo. Aleluya. Por eso hay iglesias que están muertas, están secas, porque no hay verdaderos ministros de altares. Hay iglesias que están confundidas con espíritu de engaño, espíritu de error, porque no hay revelación en lo que están ministrando en el altar. Porque el verdadero sacerdote es el que va a traer la palabra revelada, es el que va a traer la unción, la presencia de Dios, aleluya, sobre una congregación. Porque va a ser un sacrificio agradable ante Dios. Cuando el sacerdote hacía sacrificio en el Antiguo Testamento para Dios, ahí venía la presencia de Dios inmediatamente. Pero es que hay altares que están siendo pisoteados por personas que no han sido llamadas ni ungidas ni capacitadas para ministrar. Y esto lo que hace es detener la presencia de Dios, el fluir de la gloria de Dios. Hay contaminaciones y mezclas en muchas congregaciones, en muchos altares. Qué bonito es una congregación donde solamente verdaderos ministros juntos trabajan en el sacerdocio. Ahí hay gloria, ahí hay poder del Espíritu Santo. Pero ahora cualquiera suben a un altar, a un afeminado, a una lesbiana, a un homosexual, a un sensual, a cualquiera suben a los altares. Pero hay verdaderos ministros que cuidan el altar, no lo dejan vomitar por espíritus sucios,
No lo dejan ensuciar por personas que no están aptas para subir a ese altar a hacer sacrificio ante Dios. Alabanza al que vive. Apocalipsis